Pues si me acompañan abriendo su Biblia en Isaías capítulo 8, y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, tu palabra poderosa, tu palabra, Señor, que rompe la roca. Te pedimos, Señor, que tú rompas cualquier roca que haya en nuestra vida, Señor. Padre, que tú, por medio de tu palabra, Señor, nos permitas deshacernos, Señor, de cualquier pensamiento que no se sujeta a ti, Señor, de cualquier opinión, manera de pensar o argumento, Señor, que es contrario a tu palabra, y que tú nos permitas ver, Señor, la importancia de vivir sujetos a tu palabra, de anhelar tu palabra, Señor, y de ponerla en práctica en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor siempre ha llamado a su pueblo a que no seamos solamente oidores de su palabra, sino que seamos hacedores. Es decir, debemos ser oidores de su palabra, pero debemos también ser hacedores. Él nos ha dejado su palabra en una forma escrita, con el fin de que tengamos un fundamento sólido e inamovible, porque si Dios no cambia, si Dios es inmutable, su voluntad también es inmutable, su palabra es inmutable. El propósito que Él tiene para la humanidad, el propósito que Él tiene para su pueblo es inmutable, no cambia. Él nos ha dejado 66 libros infalibles e inerrantes, donde ha revelado su carácter y donde nos ha revelado su voluntad para que nosotros le conozcamos a Él, para que nosotros conozcamos su voluntad, para que nosotros le consultemos y podamos vivir una vida que es agradable a Él, una vida que le glorifique al andar en obediencia a su palabra. Pero como nos dice el Espíritu Santo, cada vez, conforme pasa el tiempo, cada vez más personas, aún dentro de las iglesias cristianas, han dejado de tolerar la sana doctrina, de buscar la sana doctrina, y han hecho a un lado la palabra inerrante e infalible de Dios para seguir muchas veces ideas de hombres y profecías de espíritus engañadores. En Isaías capítulo 8 el Señor nos presenta un contraste entre el pueblo que rechaza y desobedece la palabra de Dios y el remanente fiel que se aferra a la palabra de Dios. Y por medio de este contraste, el Señor nos enseña la importancia de buscar, de escuchar, de obedecer y de confiar en el Señor como nuestro único refugio en medio de la oscuridad. En este pasaje nosotros vemos ese contraste y por un lado nosotros vemos el juicio de los desobedientes, el juicio de los desobedientes. Y en segundo lugar vemos el consejo del Señor para aquellos que son discípulos, genuinos discípulos suyos. Esos son los dos puntos que hoy vamos a ver, ese contraste entre los que viven en desobediencia a Él y aquellos que quieren vivir en obediencia a su palabra. En primer lugar tenemos el juicio de los desobedientes y nos encontramos aquí con dos partes del pueblo de Dios. Nos encontramos aquí con el pueblo de Israel y nos encontramos con el pueblo de Judá. Recordemos el pueblo dividido. En versículo 1 comienza con la palabra entonces, relacionando este pasaje con lo que el Señor nos ha dicho anteriormente, lo que el Señor le había dicho al rey Acaz de Judá en el pasaje anterior. Recordemos que el rey de Israel, el reino del norte, se había aliado con el rey de Aram o el rey de Siria para pelear con sus ejércitos contra el reino de Judá. Sus ejércitos habían entrado en el territorio de Judá, pero el Señor le dijo al rey Acaz que se cuidara y que tuviera calma, que no temiera ni desfalleciera su corazón ante la amenaza de los reyes Rezín de Aram y Peca de Israel, porque ellos no prevalecerían ni su plan se cumpliría. El Señor le dijo al rey Acaz que pidiera una señal que fuera tan profunda como el Seol y tan alta como el cielo, pero Acaz se negó a obedecer al Señor. Él se negó a pedir una señal y el Señor
le dijo que él mismo daría como señal el que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo, a un bebé, al que llamarían Emanuel. Y añadió que antes que el niño supiera desechar lo malo y escoger lo bueno, sería abandonada la tierra de Aram y de Israel. Así que Yahvé, continuando con su mensaje, en versículo 1 dice: toma una tablilla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes: veloz es el botín, rápida la presa. Entonces notemos que el Señor instruye a Isaías a escribir en una tablilla grande un mensaje. Ese mensaje era: veloz es el botín, rápida es la presa. Y el Señor quería que todos aquellos que pudieran leer ese mensaje en caracteres comunes, en letras comunes y corrientes de su pueblo, pudieran entender el mensaje que el Señor estaba dando. La frase sobre la tablilla podría traducirse mejor como: acelerando el botín, apresurando el despojo. Acelerando el botín, apresurando el despojo. Esta frase sugiere entonces la llegada de un ataque y de un despojo que serían inminentes y que serían veloces. El ataque sería veloz. Serían despojados, serían quitados todo lo que ellos tenían. Y el versículo 2 añade: y tomaré conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías. El Señor llama, no solamente da un mensaje en esta tablilla grande que cualquiera pudiera ver, sino que también llamó a 2 testigos de ese mensaje. Esos 2 testigos serían el sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Berequías. Ahora, es casi seguro que este Urías, sacerdote Urías, es aquel sacerdote que bajo las órdenes del rey Acaz había edificado en el templo del Señor una copia, una réplica del altar que estaba en Damasco, un altar pagano, y que lo hizo una réplica por órdenes del rey Acaz en el templo del Señor, como nosotros vimos en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 11. Por otro lado, no sabemos prácticamente nada acerca de la identidad de este hombre Zacarías, hijo de Berequías. Es probable entonces que ese calificativo donde dice testigos fieles, esa palabra fieles debía entenderse principalmente en un contexto legal y judicial y no necesariamente en un sentido espiritual y moral, porque el sacerdote Urías no precisamente era una persona que estuviera caminando conforme a la voluntad del Señor al haber edificado aquel altar pagano en el templo del Señor. Así que al decir que esos testigos eran fieles, lo más seguro es que no quiere decir que fueran hombres justos o piadosos, sino más bien que eran fieles en el sentido de su función oficial como testigos oculares del mensaje que Dios estaba dando por medio de Isaías, de tal manera que nadie pudiera cuestionarlo. Pero ¿qué es lo que el Señor estaba diciendo? ¿Qué es lo que significaba este mensaje breve que cupiera en esa tablilla? Isaías añade en el versículo 3: entonces me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo, y Yahvé me dijo: ponle por nombre Maher-Shalal-Hashbaz. Ahora bien, no sabemos si Isaías llama a su esposa profetisa por ser la esposa de él, que era profeta, o si ella de por sí fuera profetisa. La verdad es que no lo sabemos, pero el caso es que ella quedó embarazada de Isaías. Y entonces ellos estaban esperando a un niño, varón, al que Isaías debía poner el nombre de Maher-Shalal-Hashbaz. Ahora bien, ese nombre es exactamente, palabra por palabra, la misma frase que el Señor le dijo a Isaías que escribiera en la tablilla. En pocas palabras, el mensaje que escribió en la tablilla era el nombre de su hijo, y el mensaje de su hijo es lo que él escribió en la tablilla. Y el mensaje era exactamente el mismo: acelerando el botín, apresurando el despojo. Su nombre entonces era una profecía
Una profecía que resaltaba el inminente juicio del Señor sobre su pueblo desobediente, como nos explica ahora sí en el versículo 4, donde nos dice: porque antes que el niño sepa clamar, Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serían llevados ante el rey de Asiria. Notemos allí el vocabulario de los versículos 3 y 4. Ese vocabulario es muy parecido al vocabulario de la profecía del nacimiento de Emanuel, de una virgen, en capítulo 7, versículos 14 al 16. Porque usa las mismas palabras: concebir, dar a luz, poner por nombre, y antes que el niño sepa. Usa el mismo vocabulario, y esto ha llevado a muchos a pensar que Maher-shalal-Hash-Baz era el cumplimiento parcial de su tiempo de la profecía de Isaías capítulo 7, versículos 14 al 16, pero no es así, como ya vimos la semana pasada. La profecía claramente señala un nacimiento virginal sobrenatural. Más bien creo que el nacimiento de Maher-shalal-Hash-Baz era una segunda señal. Una segunda señal que está relacionada con la señal futura del nacimiento sobrenatural de Emanuel, pero que anunciaba para su tiempo la salvación que el Señor traería para Judá, derrotando la amenaza de los reyes de Aram y de Israel. Así que entonces, el mensaje del Señor para Judá era que muy pronto, en unos cuantos años, dice, antes que el niño sepa decir Padre mío o Madre mía, el Señor iba a acabar con los sirios, el Señor iba a acabar con Israel, y entonces iba a llevarse las riquezas de Damasco, las riquezas de Samaria, se las iba a llevar al rey de Asiria. Pero Judá no se libraría del castigo. Ese era el castigo para Israel. Pero el pueblo del sur, el reino del sur, no se escaparía del castigo. Y en versículos 5 y 6 nos dice por qué. Nos vuelve a revelar por qué Judá no se quedaría sin castigo. Dice: volvió Yahvé a hablarme de nuevo diciendo: por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé que corren mansamente, y se ha regocijado en Rezín y en el hijo de Remalías. Lo más probable es que la expresión este pueblo se refiera al pueblo de Judá, porque en el contexto de este pasaje, así es como se usa esa expresión, este pueblo. Se usa para hablar acerca de Judá, como vemos en capítulo 6, versículos 9 y 10, como vemos en capítulo 28, versículo 11, como vemos en capítulo 29, versículo 13. Judá entonces había rehusado, dice allí, y esta era la causa de su juicio, había rehusado las aguas de Siloé que corren mansamente. Pero ¿qué significa esto de que ellos habían rehusado las aguas mansas de Siloé? Siloé era un arroyo. El arroyo de Siloé abastecía de agua a la ciudad de Jerusalén. Y este arroyo llevaba agua desde el manantial de Gijón, que se encontraba en las afueras de Jerusalén. Y este manantial tenía aguas durante todo el año. Así que entonces Siloé continuamente llevaba agua desde el manantial de Gijón para suplir las necesidades de Jerusalén. Con sus aguas tranquilas, con sus aguas que corrían mansamente, no era un gran arroyo, no era un gran río, eran aguas tranquilas. Pero a través de esas Dios suplía las necesidades de todos los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, Siloé vino a ser un símbolo de la fiel provisión del Señor para su pueblo, especialmente para Jerusalén. Su dependencia entonces de las aguas de Siloé eran un recordatorio de su dependencia en el Señor y de su fiel provisión. De allí que rechazar las aguas de Siloé de una manera poética era rechazar al Señor mismo y su provisión. Porque el Señor les había dicho en capítulo 7, versículo 9, que ellos debían confiar en Él,
que ellos debían confiar en su protección, en su provisión, porque si no lo hacían, de cierto les dijo, no permanecerán. Pero ellos se negaron a confiar en el Señor. Ellos se negaron a apoyarse en el Señor. En cambio, ellos se regocijaron, nos dice nuestro pasaje, se regocijaron en Resín y en el hijo de Remalías. Recordemos, Resín era el rey de Aram y el hijo de Remalías era Peca, el rey de Israel. Y dice, y ellos en lugar de confiar en el Señor, en lugar de apoyarse en el Señor, en las aguas que corren mansamente de Siloé, ellos se apoyaron en el rey de Asiria. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo es que la gente de Judá dice allí que se regocijaron en Resín y en el hijo de Remalías? ¿Cómo ellos podían regocijarse en estos reyes si eran los que estaban atacando con sus ejércitos a su nación, a su pueblo y a su ciudad? Es posible que se regocijaran en ellos por el futuro que les esperaba. Porque el segundo libro de Reyes en capítulo 16, versículo 7 nos dice que Acaz, fíjate bien, envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. ¿Qué le había dicho el Señor? Confía en mí. ¿Y qué hizo él? Híjole, no sé si confiar en las aguas mansas de Siloé, no sé si confiar en el Señor. Y entonces él mandó a pedir ayuda al rey de Asiria, y el versículo 9 añade que el rey de Asiria lo escuchó, y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó, y se llevó a su pueblo al destierro en Kir, y dio muerte a Resín, al rey Resín. Así que entonces es probable que Judá se haya regocijado en Resín y en Peca por la suerte que les esperaba, gracias a la intervención del rey de Asiria. Por eso el Señor nos advierte que tengamos cuidado de no confiar en el Señor. Que tengamos cuidado, de no confiar en el hombre. Que pongamos nuestra confianza en Él. Eso es lo que el Señor le había dicho. Y nos dice allí, por eso, en Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y de Yahvé aparta su corazón. Será como un arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales, en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito el hombre que confía en Yahvé, cuya confianza es Yahvé. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas serán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Pero al apoyarse y confiar en Asiria, en lugar de confiar en el Señor, en lugar de refugiarse en el Señor, Judá rechazó al Señor porque él consideraba que esas aguas tranquilas no eran suficientes para acabar con una amenaza tan grande. ¿Y cuántas veces nosotros al enfrentar situaciones y adversidades podemos pensar lo mismo? No, híjole, yo no sé si el Señor puede hacer algo en esta situación. Y tendemos a poner nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad en situaciones o en personas en lugar de seguir confiando en el Señor. Porque pensamos, esas aguas tranquilas no son como el río ancho de Asiria. No son como el Éufrates. No llevan la fuerza y la potencia de aquella gran nación y de aquel gran ejército. Las aguas de Siloé parecían, como dicen, mansas, tranquilas, inofensivas, comparadas en lo natural con las impetuosas aguas del ejército de Asiria. Y por eso el Señor les dijo, en versículo 7 y en versículo 8, por tanto así dice el Señor Yahvé, dice, por tanto el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, de Asiria, con toda su gloria, que se saldrá de todos sus cauces
y pasará sobre todas sus riberas. Fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante. Hasta el cuello llegará y la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Observa cómo el Señor describe la llegada del ejército de Asiria como la inundación del río Éufrates. Como la inundación de un poderoso río que no solamente iba a arrasar con Aram, no solamente iba a arrasar con Israel, sus enemigos, sino que también sus aguas iban a inundar Judá, extendiéndose por todo su territorio, y su inundación sería tan grande que les llegaría hasta el cuello, a punto de ahogarlos. El Señor también compara al ejército asirio con un ave, con un águila que extiende sus poderosas alas para atacar a su presa. Aram e Israel serían completamente destruidos, pero Asiria, dice allí, también extendería sus alas por toda la anchura de la tierra de Emmanuel. Emmanuel, el Hijo de la Virgen, Dios con nosotros. Por eso el Señor advirtió en versículos 9 y 10, quebrántense pueblos, que serán destrozados. Presten oído, confines todos de la tierra, prepárense, que serán destrozados. Prepárense, que serán destrozados. Tracen un plan, pero será frustrado. Profieran una palabra, pero no permanecerá, porque Dios está con nosotros. Estas palabras son una fuerte advertencia para los enemigos de Judá de que ellos serían destrozados, ellos serían derrotados, serían aplastados por el Señor a través del ejército asirio, sin importar lo que hicieran, sin importar sus planes, porque Emmanuel, Dios con nosotros, aún estaba con el remanente de Judá. Porque Dios no iba a destruir a Judá para siempre. Y por eso mismo la disciplina del Señor sobre Judá, aunque sería dolorosa, no sería total ni definitiva, sino que serían para su corrección y para su santificación. El Señor entonces procedió a enseñarle a su pueblo cómo debían responder a su disciplina. Y eso nos trae a nuestro segundo punto. ¿Cómo debemos nosotros actuar si queremos hacer la voluntad del Señor? Si queremos evitar ser como Judá y ser como Israel. Observa, número 1, dice, no imiten a los desobedientes. Número 1, ¿cómo debemos vivir nosotros? No imiten a los desobedientes. Versículos 11 y 12 nos dice, pues así Yahvé me habló con gran poder y me instruyó, fíjate bien, para que no anduviera en el camino de este pueblo. Y dijo, no digan ustedes es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Observa que el Señor le dice a Isaías y al remanente fiel de Judá que no anduvieran en los malos caminos de aquellos que diciendo ser pueblo de Dios, que diciendo ser parte del pueblo de Dios, vivían en desobediencia a Él, porque así es como vivían la mayoría de los habitantes de Judá, pero no todos. Había un remanente, recordemos nosotros que el Señor ya había dicho eso desde el capítulo 1. El Señor había guardado un remanente. ¿Cómo debe vivir ese pequeño remanente? Dice, número 1, no anden como andan los demás en desobediencia al Señor. Ellos en primer lugar no debían llamar conspiración a lo que el pueblo llamaba conspiración. ¿Qué quiere decir esto? Ellos consideraban que el mensaje de Isaías de no aliarse con Asiria, porque ese era el mensaje de Isaías, no se alíen con Asiria. Dice, eso es conspiración. Porque ¿qué es lo que va a hacer Asiria? Va a aplastar a Aram. ¿Qué es lo que va a hacer Asiria? Va a aplastar a Israel. Y si nosotros no nos aliamos con Asiria, nos va a aplastar a nosotros también. Entonces el mensaje de Isaías parecía contrario a toda razón. Parecía como si Isaías estuviera conspirando en contra de su propio pueblo. Pero Isaías no estaba comunicando su propio mensaje. No eran sus propias ideas. Era el mensaje del Señor.
Ellos no debían aliarse con Asiria, sino ellos debían confiar en el Señor, pero ellos no quisieron obedecer. Y por lo tanto, por confiar en el hombre, ellos no podían estar tranquilos. Ellos no podían estar seguros. Ellos vivían en un constante temor y terror con angustia. Pero aquellos que confían en el Señor, aquellos que se refugian en el Señor bajo sus alas en el momento de las adversidades, no tienen por qué temer. Porque el Señor está con ellos. Como decía el remanente, porque ya Emmanuel está con nosotros. Y así también nosotros, si confiamos en el Señor, aún en medio de las adversidades más grandes, podemos sentirnos seguros, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener miedo de lo que la gente teme. No tenemos que estar aterrados como la gente está aterrada. La gente vive en una continua montaña rusa ante las adversidades y las situaciones y la crisis económica y todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero el cristiano debe pensar, Emmanuel está con nosotros. Dios está con nosotros. Y aunque todo se derrumbe y aunque todo se deslave, el Señor sigue estando con nosotros. Y Él sigue estando sentado en su trono alto y sublime. La gente por eso vive en angustia, por eso vive en terror, porque su confianza no descansa en el Señor. Su confianza está puesta en el hombre y en lo que puede hacer el hombre. Su salvación está en el hombre y en lo que puede hacer el hombre. Así que entonces nosotros debemos tener cuidado de no imitar la conducta y la filosofía y la manera de pensar de aquellos que están viviendo en desobediencia, aunque se encuentren aparentemente dentro del pueblo de Dios. Número 2, teme al Señor sobre todo. Teme al Señor sobre todo. Observa el versículo 13, dice, a Yahvé de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor y sea Él su terror. No debemos olvidar quién es nuestro Dios. Observa cómo lo llama, Yahvé de los ejércitos. Y está hablando en un contexto de guerra. O sea, olvídate de Asiria, es lo que está diciendo. Yahvé es el Señor de los ejércitos. Y ese es el que está con ustedes. Él debe de ser, a Él deben tener por santo. No debemos olvidar que no hay nadie santo como nuestro Dios. Y que la palabra santidad nos habla de su trascendencia. Nos habla de cómo Él está por encima de todo y Él está por encima de todos. Solo Él está por encima de todo. Solo Él lo gobierna todo desde su trono alto y sublime y hace conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, nos dice Daniel 4:35. Nadie. Nadie le pide cuentas. Entonces, ¿por qué no confiamos en Él? Entonces, ¿por qué nuestro corazón está así al escuchar las malas noticias y las cosas que angustian a las personas? En lugar de decir, Dios está con nosotros. Pero la bendición es para quienes creen en Él. La bendición es para quienes creen en Él. No podemos decir a todos, tú confía en el Señor. No pueden confiar en aquel a quien no conocen. Pero si confiamos plenamente en Él y en su cuidado soberano, como el Señor añadió en versículo 14, entonces Él vendrá a ser santuario. Esa palabra santuario significa un lugar santo. Significa un refugio apartado y muy por encima de cualquier otro refugio. Eso será el Señor para nosotros, si nosotros confiamos en Él. Por eso el Señor diría más tarde en Isaías 26, versículos 3 y 4, al de firme propósito, fíjate bien, guardarás en perfecta paz porque en ti confía. ¿Quieres estar en perfecta paz en medio del caos, de la angustia de este mundo? Dice, si tus pensamientos en Él perseveran, si tú confías en Él, vas a poder vivir en paz. Por eso dice enseguida, confíen en Yahvé para siempre, porque en el Señor Yahvé tenemos una roca eterna. Y esta palabra roca nos habla de esta imagen de algo que es inamovible.
tú vas a tener un buen fundamento. No vas a estar sobre arena movediza. Por eso el Señor también diría en Isaías 12:2, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. Eso es lo que debemos decirnos cuando nuestro corazón quiere desfallecer. Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Yahvé. Él ha sido mi salvación. Por lo tanto, como el Señor dijo en versículo 13, nosotros debemos tenerlo por santo, tratarlo como santo. Y tratarlo como santo significa que en nuestro corazón no es alguien común y corriente. Significa que Él debe de ser nuestro todo. Él debe de ser el centro de nuestra vida. Él debe de ser lo más importante, aquel a quien obedecemos y a quien buscamos agradar por encima de todo y por encima de todos. Eso es necesario si nosotros vamos a confiar en Él. Él debe de ser nuestro temor, dice allí, y nuestro terror. Eso no significa que debemos tener terror de Él como si fuera un monstruo. La palabra temor nos habla, fíjate bien, de un asombro que nos deja maravillados y nos lleva a mostrar reverencia y respeto extremo ante la grandeza de su majestad y de su santidad. Eso es temor. Está hablando de que entendemos que Dios es tan alto, tan sublime, tan santo, que sentimos asombro y quedamos maravillados porque no hay nada común, no es como nada de este mundo. Y entonces nos lleva a mostrar respeto, reverencia ante su majestad. Por otro lado, la palabra terror nos habla del sentimiento de susto, sobresalto y miedo, fíjate bien, ante algo que es en extremo imponente. No porque es malo, sino porque es impresionante. Porque es amenazante. La santidad del Señor no es algo común, no es algo común y trivial, es algo amenazante. La santidad del Señor es algo tan amenazante, tan impactante, que un hombre como Isaías, entregado al Señor, que servía al Señor, obediente al Señor, al contemplar la santidad del Señor, lleno de terror, dijo: ¡ay de mí! Voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso, yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. La gloria de la santidad del Señor es algo tan impresionante que cuando el apóstol Juan lo describe en el libro de Apocalipsis, nos dice que él cayó como muerto. Cayó como muerto. La santidad del Señor causa no solo temor, sino terror, porque es como una luz que nos deja ver que merecemos su justo juicio. Pero a la misma vez nos deja ver con asombro y perplejidad que por su gracia, a quienes estamos en Cristo nos recibe, nos acepta, nos abraza, nos cuida, nos protege, nos provee y nos permite disfrutar de su presencia. Y eso es asombroso. Eso es asombroso. Y este asombro ante la bondadosa santidad del Señor debe producir en nosotros un anhelo diario por habitar en su presencia, por vivir en comunión con Él, por vivir conforme a su voluntad en todo lo que hacemos. Fíjate bien, así como un terror por desobedecerlo. Un terror por desobedecerlo. El creyente debe aborrecer el pecado porque nos separa de Dios. Así pues, para quienes rinden su vida al Señor, le buscan, confían en Él, el Señor es un santuario, dice allí. Es un refugio, es un lugar apartado de este mundo en el que nos sentimos perdonados, amados, protegidos y bendecidos. Pero por el otro lado, es un tropezadero para los que no confían en Él. Observa lo que dice
en versículo 14, la segunda parte. El Señor será piedra de tropiezo y roca de escándalo, lazo y trampa. Comenzando, dice allí, por ambas casas de Israel y por los habitantes de Jerusalén. Notemos que el contexto inmediato enfatiza la presencia del Señor con su pueblo en la persona de Emanuel, Dios con nosotros, el Hijo que nacería de la Virgen, a quien menciona dos veces en este pasaje. En versículo 8, cuando dice Dios con nosotros, en realidad está poniendo el nombre Emanuel, y en versículo 10. Así que entonces Yahvé, en la persona de Emanuel, Él sería la piedra de tropiezo y la roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Por eso el Señor advierte en el versículo 15, muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Y exactamente así sucedió, ¿no es cierto? Cuando Dios el Hijo se hizo hombre, Él se convirtió en una piedra de tropiezo, en una roca de escándalo para todos los judíos que no creyeron en Él. Y es por eso que el apóstol Pablo, reflexionando en ese pasaje, en Romanos 9, versículos 30 al 33, nos dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Nos dice, porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. Miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Pablo está citando Isaías 8:14 e Isaías 28, versículo 16, donde nos habla de Emanuel, el Hijo de la Virgen, quien sería la piedra angular, la piedra fundamental, la piedra preciosa, y quien creyera en Él no sería avergonzado, pero quien no creyera en Él, de cierto tropezaría. Y eso es exactamente lo que sucedió y lo que sigue sucediendo hasta nuestros días con la gran mayoría de la casa de Israel. Ellos se han negado en creer y en rendirse al Mesías, y por eso para ellos el Mesías se ha convertido en una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. El apóstol Pedro también nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículos 7 al 8, nos repite que Cristo es la piedra escogida, preciosa y angular, pero que este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan, ¿por qué? Porque son desobedientes a la palabra. Por eso tropiezan, porque son desobedientes a la palabra. Y así sigue sucediendo. Quienes son desobedientes a la palabra del Evangelio que nos anuncia perdón de pecados y salvación exclusivamente en Cristo, y se niegan a rendirse a Él en arrepentimiento y fe, Cristo viene a ser un lazo, una trampa que resultará en su condenación y en su castigo. Entonces debemos prestar atención. Debemos confiar en el Señor. Número 3, aférrate a la instrucción del Señor. Versículo 16. Nos dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Le dice el Señor a Isaías. Observa que el Señor ahora hace referencia a sus discípulos. Él le dice a Isaías que amarre, que selle su instrucción, su testimonio, su ley, su palabra entre sus discípulos. En un tiempo donde todo el mundo en ese momento rechazaba la palabra del Señor, anunciada por el profeta, sus discípulos, ¿qué debían hacer? Aferrarse a ella. Eso es lo que debían hacer. Nadie estaba obedeciendo. Ellos no deben decir, bueno, pues como todos están desobedeciendo, pues nosotros también. Al contrario, el Señor le dice a Isaías que amarre la ley, que selle la ley entre sus discípulos de tal manera que ellos no la pierdan, que ellos no la olviden, que ellos tengan acceso a ella y se aferren a ella.
Y lo mismo debemos hacer nosotros. Vivimos en un tiempo en que la palabra de Dios cada vez es más rechazada, menospreciada, hecha a un lado, torcida, aún por la gente que dice ser cristiana. Pero nosotros, que somos discípulos del Señor, debemos tener siempre con nosotros su palabra, su instrucción, con la finalidad de guiar nuestra vida, de tomar decisiones y de buscar vivir en todo conforme a ella. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la característica de sus discípulos. Esa es la característica del verdadero remanente y pueblo de Dios. Y si pasamos por la disciplina del Señor, como pasaron los discípulos del remanente de Judá que seguían al Señor, debemos responder decidiendo ser más obedientes al Señor, más estrictos en obedecer su palabra. Número 4, espera en el Señor. Los discípulos deben esperar en el Señor. Isaías añade en versículo 17, aguardaré a Yahvé que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. Cuando pasemos por la oscuridad, cuando pasemos por la adversidad, cuando pasemos por la disciplina del Señor, debemos recordar que su disciplina no es para nuestra destrucción. Al contrario, es para nuestra salvación. El Señor nos ama tanto que no nos deja seguir en ese camino. El Señor nos sacude a través de adversidades. El Señor nos advierte y dice, aguas, ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos ama. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Reaccionar a esa disciplina diciendo, Señor, ¿cuánto me amas tú? Que me has librado de seguir en ese camino, Señor, perdón. Él nos disciplina para que nosotros veamos cuán horrible, cuán destructivo, cuán doloroso es el pecado, de tal manera que lo aborrezcamos, que la próxima vez que se presente, nosotros digamos, no, yo ya pasé por ahí, ya vi lo que pasa. Yo no quiero pasar por ahí, ya sé lo que se siente. Las consecuencias. De tal manera que nos apartemos cada vez más de Él y en lugar de eso busquemos andar en los caminos del Señor en donde hay bendición. ¿Quién va a querer andar por los caminos donde hay destrucción? Por lo tanto, si reconocemos nuestro pecado, si nos arrepentimos y decidimos corregir nuestro camino dando pasos en esa dirección, podemos esperar seguros en la misericordia del Señor. Por eso dice, esperaré en el Señor. Aunque Él ha escondido su rostro de Jacob, yo voy a esperar en Él, porque no nos va a destruir. No debemos entonces quejarnos como si su disciplina fuera injusta. Él esconde su rostro de aquellos que se niegan a obedecerlo, aunque ellos aparenten adorarlo y aunque ellos aparenten servirlo. Más bien debemos esperar en su bondad, en su misericordia, arrepintiéndonos cuando tenemos que arrepentirnos. Así lo iba a hacer Isaías, así debía hacerlo sus hijos. Sirviendo como una señal, dice allí, yo y los hijos que el Señor me ha dado. ¿Sí? Fíjate bien, dice, lazo de tropiezo, muchos tropezarán y caerán. Alto testimonio, sella la ley entre mis discípulos, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré, yo y los hijos que Yahvé me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte de Yahvé de los ejércitos que mora en el monte Sión. En otras palabras, nos dice, yo y los hijos que el Señor me ha dado. Recordemos que Isaías tenía 2 hijos. Dice, estamos por señales y prodigios. Ellos eran señales para Israel. En medio de una generación que vivía desobedeciendo al Señor, dice, nosotros vamos a obedecerle a Él. No importa cuántos seamos. No importa si somos los únicos. No importa si ellos piensan que somos exagerados, que somos legalistas. Dice, nosotros hemos sido puestos como una señal para el pueblo, como prodigios para el pueblo, como una muestra del poder del Señor que preserva a su pueblo, con la ayuda de su Espíritu. Y por último, debemos buscar sobre todo el consejo del Señor. Versículo 19 dice, cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Parecería imposible que alguien
que pertenece al pueblo del Señor, que está en el pueblo del Señor, pudiera decirle a otro, oye, vamos a consultar a los adivinos, vamos a consultar a los espiritistas, pero eso era justamente lo que estaba sucediendo en el periodo, en el tiempo de Isaías, en el pueblo de Judá. Ellos estaban consultando a adivinos, espiritistas, para saber el futuro y saber qué decisiones debían tomar. Pero aquellos que en verdad somos discípulos del Señor debemos consultar solamente ¿a quién? Solamente al Señor nuestro Dios. No vamos a pedirle a los muertos que guíen nuestra vida. Debemos consultar solamente al Señor. Pero ¿cómo consultamos al Señor? ¿Cómo consultamos al Señor? Hoy en día mucha gente dice a través de sueños, buscando visiones, buscando palabras proféticas. Pero el Señor mismo nos responde cómo hacerlo en versículo 20, diciendo, a la ley y al testimonio. Así debemos buscar su consejo, su dirección. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Observa que la única manera de consultar al Señor es dirigiéndonos a la ley y al testimonio. Porque el Señor nos habla, nos aconseja, nos guía por medio de su ley, por medio de su testimonio, es decir, por medio de las Escrituras. Observa que los profetas genuinos no dirigen a la gente hacia ellos mismos, ni dirigen a la gente a consultar al Señor por medio de ellos mismos y sus profecías. Ellos dirigen a la gente a las Escrituras, a la ley y al testimonio. Y les advierten que si alguien, sea quien sea, les da una palabra que no es conforme a esta palabra, entonces que lo rechacen. Sin embargo, hoy en día muchos falsos profetas, como dice el apóstol Juan, han salido por el mundo. Ellos dirigen a la gente hacia sí mismos, buscan que la gente recurra a ellos para buscar la palabra del Señor, una palabra fresca del Señor, en lugar de dirigirlos a consultar al Señor en las Escrituras. Y no solo eso, sino que sus profecías se oponen a las instrucciones del Señor en las Escrituras, porque el Señor claramente nos dice en su palabra que si un profeta se equivoca alguna vez en cualquier cosa que anuncia, automáticamente debe ser considerado como un falso profeta. Dice a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, no hay para ellos amanecer. ¿Y qué es lo que dice esta palabra para distinguir a los profetas verdaderos de los falsos? Siempre ha existido el mismo estándar. Y Deuteronomio 18, versículos 20 al 22 señala con toda claridad: el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, oye, pero ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Yahvé, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que Yahvé no ha hablado, con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Simplemente, con esta prueba del Señor, se demostraría que todos los que dicen hoy ser profetas, son falsos profetas, son engañadores, porque todos los profetas de hoy en día, sin excepción, a menudo se han equivocado en alguna palabra que ellos han dicho. Es más, ninguno se atrevería a decir que nunca se ha equivocado en ninguna palabra que ha dado, porque eso sería una herejía. Porque eso significaría que sus palabras tienen la misma autoridad que las Escrituras, lo cual es una herejía. Por lo tanto, todo profeta, pseudo profeta de hoy en día, reconoce pues, que se han equivocado. Y eso automáticamente los descalifica como profetas del Señor. Pero ellos dicen, ok, es que, bueno, lo que pasa es que un profeta es un ser humano. Y un profeta, siendo humano falible, puede equivocarse. ¿Quién no se equivoca? Y eso no significa que esté descalificado para ser un profeta del Señor. Pero ¿qué dijo Isaías? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer.
Dios dice claramente que el profeta que se equivoca, aunque solamente sea una vez, es un falso profeta. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor hablaba por medio de cualquiera de sus profetas, que por cierto también eran seres humanos falibles, el Señor se encargaba sobrenaturalmente de que ellos no se equivocaran. En eso consiste el don profético. Por lo tanto, todo aquel que se equivoca es un falso profeta. Y como concluyó Isaías, tanto los engañadores como los que los buscan pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Dios anuncia juicio, angustia, tinieblas, para quienes desprecian su palabra buscando un sustituto. Para los que buscan guía en los engañadores, para los que se rebelan contra el consejo del Señor revelado en las Escrituras. Por eso entonces, hermanos, volvamos nuestro corazón al Señor. Busquemos su consejo en las Escrituras y permanezcamos firmes en obediencia a lo que nos ha dicho, porque obedecer las Escrituras es confiar en Él, y rechazar las Escrituras es rechazar a Dios mismo. Solo es en su palabra que nosotros hallamos luz en medio de la oscuridad. Que nosotros aprendamos de este contraste, decir, no vamos a ser como el reino del norte, no vamos a ser como el reino de Judá que confió en el hombre. Nosotros vamos a ser como el remanente, que juntamente con Isaías permanecieron fieles a la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos has dejado tu palabra escrita, de tal manera, Señor, que nosotros podamos tener un ancla segura y no una palabra que cambia de una temporada a otra y de una generación a otra. Señor, tu palabra permanece para siempre. Y queremos confiar en tu palabra, Señor, y queremos buscar tu consejo en tu palabra. Queremos que nuestra lema, Señor, sea a la ley y al testimonio. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ella. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, porque eres una roca inamovible y eterna. De manera que vivamos seguros y tranquilos en medio de una generación que se desmorona, Señor, que tiene terror. Y te damos gracias, Señor, por enseñarnos en esta noche a confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén.